Por ser el proponente de la moción, me corresponde preguntarle primero. Sin embargo, los compañeros que están con intención de hacer preguntas, por favor, señora secretaria, si los vas anotando para el orden correspondiente. Vamos a dar 10 minutos por cada uno de los diputados para que podamos aprovechar el tiempo, porque entiendo que es amplio. Doña Irene, inicio con mis preguntas. Primero, felicitándola porque me parece que lo ha tomado usted, o ha tomado su cargo con muchísima valentía, tal vez reestructurando principalmente la transparencia en el Instituto Costarricense de Electricidad, y sabemos de antemano que eso no es fácil. Las primeras preguntas que quiero hacer tienen que ver con los procesos judiciales en estados financieros. Las contingencias de procesos judiciales, como el arbitraje perdido con la empresa Enel, que supera los $100 millones, según tengo entendido, está contemplado dentro de la situación financiera crítica que usted ha mencionado. Si no está contemplado, ¿esto podría empeorar aún más la situación reportada? Esa es la primera pregunta. ¿Está o no está contemplado? Pero usted dice que estamos en apelación con él. Sí, entonces no tiene un proceso que, dependiendo del estado en que esté, se aproveche o no, de acuerdo a la ley. No prendió. Sí. Ahora sí. Con el caso de Enel, el ICE apeló la decisión del arbitraje, y en este momento estamos todavía en ese proceso de apelación, y lo que me indica Jesús, que es el que lleva la parte financiera, es que usualmente esas reservas se hacen de acuerdo al estado en el que esté la demanda. Entonces, en el caso de Enel particularmente, sí se está en apelación de la decisión de arbitraje, y recordemos que en el caso de Enel tenemos diferencia entre el proceso, digamos, que había llevado su curso normal, y luego cuando ingresa el tema del arbitraje. Entonces, el ICE sí tiene bastante fundamentación para haber hecho la apelación y para continuar con el proceso judicial. Pero podemos decir entonces que existe un riesgo de que el ICE pierda $100 millones más si el tema del arbitraje se mantiene en la misma línea jurídica que hasta el momento se encuentra. ¿Tenemos reserva? Sí. Sí, tal vez El nombre completo y el cargo. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Jesús Orozco, jefe de la División de Finanzas. Tal vez en este tema, nosotros, la División Jurídica hace un análisis de los diferentes casos que tenemos, porque no es el único, y entonces, dependiendo del estado en el que esté cada caso, se decide aprovisionar o no. Entonces, dependiendo de la situación, se hace una reserva, y nosotros, para efectos contables, tenemos que ir aprovisionando, dependiendo digamos, de la posibilidad o la probabilidad que tenemos o no de ganar o de perder cada caso. Entonces, hay una reserva que contempla todos esos casos. Una reserva de $100 millones. Hay una reserva, ahorita no recuerdo el monto exacto que tenemos, pero si hay para efectos contables se hace una provisión en donde se consideran todas las contingencias y dependiendo de la probabilidad que tenemos, claro, y el estado de avance que tenemos. Existe otro proceso judicial que es con un proyecto, un BOT, Hidrotárcoles, en el cual tenemos entendido que el Banco Nacional ha financiado también más de $100 millones. ¿Han considerado en el ICE que de perder este proceso, el ICE tendría que también responder por esa suma millonaria? Es decir, ¿lo tienen también contemplado dentro de estas reservas? En realidad el ICE ya no tiene nada que ver legalmente con ese caso, porque ya no hay contrato, o sea, el contrato se venció, el desarrollador no pudo terminar la obra en el tiempo que estaba comprometido a hacerlo. Entonces ese contrato ya se archivó, ya hay un finiquito. Ahí no hay riesgo, entonces no estamos expuestos a que el ICE tenga que cancelar absolutamente nada. Cero riesgo en Hidrotárcoles. Eso es importante. Cero riesgo. En los estados financieros aparecen notas sobre adendum de los contratos de crédito con el BID y otros bancos durante el año pasado. A raíz de estos incumplimientos en los parámetros financieros, ¿han considerado la posibilidad de renegociar los financiamientos a efectos de extender los plazos y aliviar el flujo de caja? Sí, justamente tuvimos una reunión con el BID la semana pasada, esta semana, perdón,
en donde estamos ya empezando a trabajar en una reingeniería financiera, donde hay total disposición de sentarnos y buscar soluciones al tema financiero del Grupo ICE. Muy bien, eso es importante. Doña Irene, ahorita usted nos hablaba de que el ICE quiere reinventarse en sus esquemas de negocios. ¿Tiene alguna claridad de hacia dónde? Y si esto quiere decir que van hacia la línea de fortalecer ICE Constructor. Bueno, voy a contestarla porque ahí hay dos temas. El primer tema, que tiene que ver con hacia dónde vamos, sí, definitivamente en el sector eléctrico estamos ya instalando medidores inteligentes. La medición inteligente nos abre todo un universo de nuevos negocios, donde ya es más personalizada la relación con el cliente y hay una infinidad de servicios que en conjunto entre tele, energía y medición inteligente se pueden brindar. Entonces sí, vamos en esa línea de redes inteligentes, ciudades inteligentes y también en la parte de transporte eléctrico. En transporte eléctrico sí tenemos ya una relación bastante estrecha con Incofer y estamos analizando varias posibilidades en cuanto a transporte de tren eléctrico, al igual que hay un grupo interdisciplinario que se está analizando las opciones de transporte eléctrico en buses y también en taxis. Entonces son nuevos negocios en donde ya sí se tiene un avance importante, además de otros que por temas de competencia no voy a revelar aquí los secretos, digamos, de… Por confidencialidad. No es confidencialidad, sino que más bien es un tema de competencia. O sea, de los nuevos negocios que vamos a lanzar, yo no voy a matar el negocio antes de tiempo. En cuanto al ICE Constructor, ese ha sido todo un tema de discusión. El ICE tiene la capacidad de desarrollar obra pública, tiene la capacidad… Competitivamente hablando. ¿Perdón? Competitivamente hablando. Sí, hay ejemplos que de verdad han demostrado que podemos hacerlo bien y uno de los grandes ejemplos fue la infraestructura que desarrollamos después de las implicaciones del huracán Otto y de la tormenta Nate, donde pudimos levantar caminos y puentes en tiempo, con calidad y al precio establecido. Entonces… ¿Usted tiene esas mediciones, doña Irene? ¿Perdón? ¿Tiene esas mediciones? Sí, claro, eso es público porque son informes que se dieron a la Comisión Nacional de Emergencia. Entonces eso es información pública de cuánto duró el ICE haciéndolo, cuánto costó y de hecho todavía no nos han terminado de pagar porque es complejo todo lo que involucra a la Comisión Nacional de Emergencias y a las municipalidades. Bueno, aprovecho eso para introducir el siguiente tema que tiene que ver también con la productividad y la planificación. Doña Irene, ¿por qué la mayoría de los proyectos del ICE se proyectan en una cantidad, digamos, de millones de dólares y al final terminan duplicando siempre esa cantidad? Por ejemplo, me corrige si los datos no son los reales. Por ejemplo, Reventazón se dice que fue proyectado en 633 millones de dólares. El costo final fue superior a los 1.422 millones de dólares. Se dice que Balsa Inferior fue proyectado en 130 millones de dólares, pero el costo final fue de 310 millones de dólares. Se dice que Transmisión Liberia Papagayo Nuevo Colón fue proyectado en 20.8 millones de dólares para terminarlo en 2 años y el costo final fue de 67 millones de dólares terminando en 4 años. Y otros, ¿verdad? Por ejemplo, la subestación de Cóbano, que parece que se invirtieron 3 millones de dólares y no están en operación, etcétera. ¿Por qué, digamos, si el ICE sí tiene el componente productivo, por qué en cada uno de estos proyectos y otros se establece un costo y termina siendo el doble o más? Ese tema no es un tema solo del ICE y cuando hablamos de plantas hidroeléctricas es un tema que va más allá del ICE y de las condiciones geológicas del país. Pero los números sí son correctos, los que indiqué. Yo preferiría verificarlos, no los tengo a mano en este momento, entonces preferiría verificarlos. Sin embargo, sí me parece importante que quede claro que el tema de los proyectos hidroeléctricos y las situaciones geológicas no es un tema solo del ICE. Y cuando hablamos de proyectos como Chucás, ese es un claro ejemplo que está costando más del doble. Entonces, el tema es que incluso hay generadores privados que dicen
nunca más vuelvo a hacer un proyecto hidroeléctrico por las sorpresas que se puede topar uno en materia geológica. Y muchos de los costos adicionales asociados a estos proyectos tienen que ver con temas geológicos. A mí me gusta siempre hablar de que Costa Rica llegó de primero en la fila cuando repartieron recurso agua, cuando repartieron recurso viento y sol y geotermia, pero cuando repartieron calidades de suelo y subsuelos llegamos de últimos en la fila. Y eso lo vemos no solo en proyectos hidroeléctricos, sino que también en carreteras, en puentes, etcétera. Se me ha agotado el tiempo, tengo mucho más preguntas, pero esperaría tal vez si me das chance una segunda ronda.